La esclerosis múltiple, como le decía, regresando a este tema, pues es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y crónica que se produce cuando el sistema inmunológico ataca la mielina que recubre y protege las neuronas, provocando daños al cerebro y la médula espinal, lo que puede derivar en la discapacidad de alguna parte del cuerpo. Y para eso quiero darle la bienvenida a la doctora Verónica Rivas. Ella es especialista en neurología y coordinadora de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. ¿Cómo estás, querida Verónica? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Hablando de este tema que pues mañana y el domingo se celebran el Día Nacional y el Mundial, pero vale la pena que la gente conozca qué es la esclerosis múltiple, con qué otras enfermedades se puede confundir, que eso también es importante, y bueno, los primeros síntomas. Así que pues el micrófono es tuyo, hablando de que esto es una enfermedad neurodegenerativa y crónica. Así es, se oye muy complejo, ¿no? Sí. En general las enfermedades neurológicas suenan como algo extraordinario y ese es parte del problema y por eso agradecemos espacios como estos porque podemos aclararlo un poco. La esclerosis múltiple es una enfermedad de inicio multifactorial. Algo sucede en una persona que viene genéticamente predispuesta para que su sistema inmunológico falle. Es decir, el sistema inmunológico que nos debería defender contra virus, contra bacterias, contra todo lo extraño, en algún punto se confunde y empieza a reconocer algo que tenemos propio, algo interno, como si fuera algo extraño y lo empieza a destruir. En este caso, el ataque va direccionado hacia una cosa que se llama mielina. Uh-huh. Si nosotros imaginamos que nuestro cerebro y nuestra médula funciona como un sistema de conducción eléctrico, imaginemos que las conexiones entre las neuronas son cables y el plástico que las cubre es la mielina. Entonces, al destruir ese plástico, esas conexiones quedan libres, quedan desnudas y entonces se empiezan a lastimar. Por el paso del tiempo, eso puede hacer que toda la conexión se pueda pues echar a perder, Uh-huh. que aquí lo que se traduce es en la muerte de algunas neuronas. Entonces, lo que vemos es que dependiendo de dónde surge esa lesión, van a ser las manifestaciones que tengan los pacientes. Incluso es muy importante mencionar que desde antes de que los pacientes tengan los primeros episodios clínicos, ya se ha visto que hay una actividad de este sistema inmunológico produciendo alteraciones en el tamaño de algunas estructuras del cerebro y entonces puede ocasionar también alteraciones cognitivas y alteraciones en el estado de ánimo y manifestaciones psiquiátricas también desde fases muy tempranas. Entonces, la forma de reconocerlo es muy complicada, porque muchos de los síntomas son un poco inespecíficos. La fatiga, por ejemplo, es uno de los síntomas iniciales que la mayoría de los pacientes presentan, pero es difícil de reconocer. Otra de las cosas que suceden muy a menudo es la historia de la neuritis óptica. Es un paciente que está muy bien y de pronto en algún momento del día empieza a notar que hay dolor en uno de sus ojos. Pasan los minutos, las horas y empieza a ver borroso, como si viera a través de un vidrio empañado y puede incluso perder la visión de ese ojo. No es Uh-huh. súbito, tarda algunas horas en establecerse. Regularmente va primero a un oftalmólogo. Claro. Y los, ¿Perdón? O sea, claro, vas primero como diciendo, ya no veo bien, voy al oftalmólogo, algo está pasando con mi visión. Pero normalmente pensamos que es local, ¿no? Claro, entonces van con el oftalmólogo. Si el oftalmólogo piensa en esta enfermedad, lo va a enviar directamente con nosotros a un servicio de neurología para evaluación, tratamiento y hacer todos los estudios que se requieren para saber cuál es la causa de esa neuritis óptica, ¿no? Otro de los síntomas muy comunes es parestesias. Las parestesias es como esta sensación de adormecimiento en un brazo, en una pierna, después de tener cierta postura. Pero aquí la característica es que debe durar más de 24 horas. Ah, ok. Es Es que eso es un, importante porque yo creo que parestesias, que es esta sensación diferente en alguna parte del cuerpo, todo el mundo la hemos sentido, ¿no? En algún momento, pero es como temporal. Cuando ya perdura y es cuando algo no está bien en cuanto a la conducción nerviosa de esa zona que está inervada, no sé, pensando en un pie o en una mano. Así es, o en todo un lado completo del cuerpo. Entonces,
Eso es muy importante. Esto es algo que se mantiene, no dura unos pocos minutos, no dura unas pocas horas. Se mantiene y la historia natural de la enfermedad es que regularmente al principio el cerebro es capaz de repararse. Entonces, después de algunas semanas, puede que ese síntoma se quite por completo. Entonces, puede ser que el paciente ni siquiera haya acudido a un servicio médico, si no le dio mayor importancia, o pudo haber ido con algún médico que si no piensa en la posibilidad de esta enfermedad, puede decirle que es por estrés o que es cualquier otra Claro. situación, ¿no? Que eso es lo que Entonces, nos atrasa muchísimo los diagnósticos, porque se puede confundir con otras cosas y hay tiempo que se pierde, que entendemos que tampoco ha de ser fácil para tal vez un médico de primer contacto diagnosticar como un especialista en estas cosas tan inespecíficas que pueden ser de muchas otras causas. Estoy platicando con la doctora Verónica Rivas, especialista en neurología y coordinadora de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y comentabas, querida Vero, que hay síntomas que se pueden ir dando, pero pueden ser muy inespecíficos. Puede ser fatiga, problemas visuales, algunas sensaciones raras en nuestro cuerpo en general, porque estamos hablando que es el sistema nervioso central y que nos afecta la médula, las inervaciones hacia los miembros, hacia los brazos y piernas. Entonces, puede haber muchas sensaciones. ¿Cómo podemos sospechar en esclerosis múltiple para hacer un diagnóstico oportuno? Que ese es el tema. así es de difícil diagnóstico, como bien decías, pero aquí la característica es eso, que esos episodios duran más de 24 horas, ¿sí? Que aunque puede ser que al principio se recuperen prácticamente por completo, eventualmente empiezan a dejar alguna secuela. Entonces, parte de lo que hemos intentado ha sido concientizar, digamos, al resto de la comunidad médica, porque estos pacientes vienen entonces referidos por el oftalmólogo o por el ortopedista, ¿no? Porque probablemente pensaron en una lesión de columna Sí. y por eso tenían alguna alteración para la marcha, cosas así. En algunos casos, cuando los síntomas que tienen son un poco más aparatosos, probablemente es cuando los podemos diagnosticar más rápido, porque es cuando, sin duda, dan seguimiento a sus síntomas. Entonces, cuando las lesiones suceden en áreas estratégicas del cerebro que regulan la coordinación, por ejemplo, un paciente que empieza a ver doble, regularmente es muy discapacitante o que empieza a tener problemas De para equilibrio. coordinar sus movimientos o que definitivamente pierde la capacidad de caminar por debilidad en ambas piernas, inmediatamente busca ayuda. Entonces son a los pacientes que probablemente tenemos más pronto, ¿no? Entonces lo que intentamos es justamente esto, que el paciente sepa que cuando tenga síntomas como estos, lo adecuado es acudir a una valoración médica, no dejarlo pasar porque pueda ser estrés, porque pueda ser el calor, porque pueda ser cansancio, ¿sí? Ujú. A partir de que el paciente acude con nosotros, la exploración neurológica es una exploración muy detallada en la que el cuerpo humano es un mapa perfecto de cada zona del cerebro. Entonces, una vez que el paciente nos cuenta los síntomas, nosotros sabemos qué cosas podemos buscar. A veces en la exploración encontramos cosas que el paciente ni siquiera se había dado cuenta que tenía, Tal ¿no? vez falta de Entonces, sensibilidad en alguna parte de su cuerpo, o sea, puede ser eso, algo tan sutil claro, como en el momento que haces un examen de sensibilidad, pues no la percibe igual, ¿no? Que eso, claro. dime una cosa, Vero, cuando hacen esos estudios y estamos hablando de que esto es algo que tu sistema de defensa nos ataca, o sea, nuestro propio sistema de defensa no reconoce algunas cosas y pues nos ataca, ¿no? Así, yo creo que Así. lo podemos decir así, y es progresivo, es de a poquito y es crónico. Hay estadios, por ejemplo, tal vez si yo empiezo a sentir algunas sensaciones raras en mi pierna y te pregunto si, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que yo siento que me corre una gota en la parte posterior del muslo, por ejemplo, o alguna sensación de que me quemé, así rápido, como de ardor, o cosquilleo. Eso podría ser, hay muchas causas, pero podría ser una sintomatología muy incipiente. Pudiera ser, pero ahí
justamente para poder saber si se puede tratar de este diagnóstico o de cuál otro es el problema, la exploración neurológica es básica porque a través de esta exploración nosotros podemos decir cuál es el problema. Si el problema está en el nervio último que llega solamente a ese dedo, si el problema está en la parte más alta de ese nervio que probablemente sale del plexo, o si definitivamente viene desde la médula. Entonces, por eso es que no nos podemos brincar la exploración, para no pedir estudios que probablemente no sean de utilidad, ¿no? Entonces, una vez que nosotros la realizamos, sabemos qué pedir y pensar en si es esclerosis múltiple o si es alguna otra enfermedad, porque se le ha llamado justamente la enfermedad de las mil caras, ¿no? Anda. Porque tiene muchas formas de manifestarse. El Ujú. propio paciente tiene que aprender poco a poco a identificar lo que es algo normal, lo que puede ser un brote, lo que es solamente una fluctuación de su basal, ¿no? Y eso a veces puede ser muy confuso. Dime una cosa, pero ¿puede ser nada más que tenga un problema visual y que se quede ahí o normalmente va en increchento? O sea, empiezo con visual, pero aparte empiezo con algunas parestesias, que es estas sensaciones diferentes en alguna parte del cuerpo, y después ya tengo debilidad, porque esta conexión, que es o sea, la conexión está alterada por la falta de este recubrimiento, que es la mielina, que ayuda a la conducción nerviosa. O se puede quedar en algo chiquito, decir, pues sí, tengo esclerosis múltiple, pero tengo problemas visuales únicamente, o siempre va incrementando. Aquí, eso que acabas de comentar es muy importante porque una de las características es que las lesiones suceden en todo el sistema nervioso central, es decir, puede ser que hoy haya tenido un problema visual, ¿sí? Ujú. Y puede ser que pasen años y ahora lo que me pase es una alteración sensitiva y se haya quedado solamente ahí. Y puede ser que la siguiente lesión sea en mi capacidad para coordinar el movimiento de la otra mano. Es decir, cada lesión va dejando sus síntomas específicos y no necesariamente esos síntomas van empeorando con el tiempo, a veces sí. Y eso también es muy importante de identificar porque en la esclerosis múltiple ahora sabemos que hay dos formas. Una que es una forma progresiva de la enfermedad en la que el paciente no se da cuenta de los cambios. Él nada más nota que va poco a poco empeorando, no nota este episodio de a partir de tal fecha me pasaron tales cosas, Ujú. sino nada más nota un deterioro en su función. Y la otra, que es la forma recurrente, recurrente remitente, que es la forma que se va manifestando así por episodios, donde el paciente te puede decir muy claro que hubo un día en el que le pasó la alteración visual. Después te puede decir que hubo un día en el que pasó esta alteración en la coordinación. Después de cierto tiempo, ahora vino la alteración para la marcha. Ajá. Y es muy importante poderlas diferenciar porque el tratamiento entre cada una de ellas es distinto. Que eso es lo importante. O sea, no sé si hay algo que se pueda hacer para detener la progresión y si se pueda recuperar lo perdido, que eso es, si se puede recuperar este revestimiento del sistema nervioso o, bueno, lo puedes parar para que ya no siga. Eso es parte de lo que me gustaría que nos comentara. Estoy platicando con la doctora Verónica Rivas. Ella es neuróloga, coordinadora de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y estamos hablando porque se conmemora el día de mañana el Día Nacional, y el domingo el Día Mundial de esta enfermedad, y lo hacemos con información. Te preguntaba si ya que tienes la enfermedad, ¿puedes regresar un poco a la condición previa, recuperar tal vez esas capacidades perdidas, o simplemente detienes la progresión de la enfermedad y ya pueden tener una vida normal o no? Aquí lo principal es que una vez que podamos hacer el diagnóstico e iniciar el mejor tratamiento posible, el objetivo primario es detener, en el caso de las formas progresivas, justamente la progresión. Ujú. Y en el caso de las formas recurrentes, detener estas lesiones o estos episodios que suceden de manera recurrente. Para eso hay medicamentos, pero es bien importante considerar las tres cosas. Considerar que uno es este medicamento que va a modificar el curso de la enfermedad, que va
a modular el sistema inmunológico para que deje de atacar a la mielina y deje de autoatacarnos. Ajá. Ujú. La otra parte es el tratamiento en agudo. Cuando suceden estos episodios, estos brotes o estas recurrencias, necesitamos desinflamar lo más rápido posible esa zona del cerebro donde está sucediendo una lesión. Por eso es muy importante que los pacientes aprendan a identificarlas para que vayan con nosotros lo más rápido que se pueda. Y la tercera parte es la del tratamiento sintomático o la rehabilitación. Y lo comento porque justo el objetivo inicial es parar el daño. Eso es lo primero que tiene que hacer el médico. La segunda parte es, bueno, si entonces ahora el cerebro, la médula dicen, a ver, ya no me están atacando, puedo empezar a repararme, puedo empezar a regenerar, puede ser que se recuperen algunas funciones, sobre todo si los pacientes acuden a un servicio de rehabilitación. La única forma de volverle a enseñar al cerebro cómo hacer algo es haciéndolo. Así y es. para eso hay expertos en fisioterapia, en neurorehabilitación, que son quienes están capacitados para ayudarles a esto. Entonces, una parte es la que el medicamento puede hacer y la otra es también esta parte del paciente de apegarse a un esquema de fisioterapia y además de cambios en el estilo de vida que también impactan mucho en cómo se desarrolla la enfermedad. Sí, fíjate que pues yo soy licenciada en rehabilitación justo y entonces entiendo perfectamente la necesidad de reeducar las capacidades perdidas. Entonces, por eso es tan importante que no progrese tanto para que sea un diagnóstico oportuno y se pueda detener esta lesión. Y una pregunta, querida doctora, en el momento que tú como médico das un tratamiento para decirle al sistema inmune, bájale tantito, ya no me ataques, ¿se altera el sistema de defensa para otras cosas? Porque está ahí por algo, está para defendernos, pero no para autoatacarnos. Pero ¿cómo haces esa diferencia de decir, ya no ataques acá, pero sí ataca algún otro organismo? Pues. Ok, eso es muy interesante y justamente es como de las cosas que ahorita los pacientes más preguntan y qué bueno que lo tocas. Justamente hay dos grupos o grandes grupos de medicamentos. Unos que son los inmunosupresores. Estos lo que hacen es bajan tus defensas. Sí. No preguntan cuáles, las bajan, ¿sí? Y se usan para muchas enfermedades, ciertamente para la esclerosis múltiple también están indicadas. Y luego están los inmunomoduladores. Estos medicamentos van enfocados hacia donde nosotros ya sabemos que empieza el daño. Hay una parte como general de lo que sabemos de cómo se produce la esclerosis múltiple, pero también sabemos que hay pacientes en los cuales predomina más una cierta línea de defensa que otra y Okay. entonces hay que pegarle más aquí que al otro lado, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, se trata como de buscar, de acuerdo a las características del paciente, a cómo se ven sus lesiones en resonancia, cuál puede ser el medicamento que pueda atacar mejor específicamente esa línea que está causando daño. O sea, Y lo así modulas. no, exactamente. Y entonces no bajamos todo lo demás. Estos medicamentos se han probado, incluso muchos de ellos tienen estudios clínicos para asegurarnos que la cantidad, por ejemplo, de infecciones que suceden en estos pacientes no sea mayor al resto de la población. Claro. En la mayoría de ellos puede ser que sí lo sea, pero no en un porcentaje de miedo. Es decir, no implica que los pacientes requieran tratamientos profilácticos con antibióticos ni nada parecido. Para otras, claro. Que aquí siempre comentamos, o sea, esto estamos hablando de inmunomoduladores que los especialistas saben hacia dónde dirigirlo perfectamente. Y bueno, quisimos hacer este programa para que la gente se informe y acuda a un diagnóstico oportuno. Doctora Verónica Rivas, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y espero sea de utilidad. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Y es importante que, por favor, ante la aparición de cualquier síntoma, acuda al médico. Yo soy Ethel Soriano y, por favor, para estar bien y saludable, cuídese.